Las jornadas formativas dirigidas al tejido asociativo concluyeron tras 3 semanas de charlas y talleres prácticos dirigidos a fortalecer la participación y la gestión de proyectos. La tercera y última conferencia fue impartida por el coordinador de proyectos de la Asociación Coglobal, Juan Francisco Suárez. Bueno, la charla de hoy va a ser enfocada sobre todo más un taller práctico, como última parte de esta escuela de asociaciones que hemos hecho en Alhaurín el Grande con el Ayuntamiento, y la vamos a enfocar sobre todo en aprender a hacer una buena formulación de un proyecto de distintas temáticas, ¿no? Las asociaciones son muy diversas, con muchas temáticas, desde sociales, medioambientales o de otro tipo, y la idea aquí es enseñar cómo formular un proyecto de forma correcta, ya que en muchas ocasiones nos encontramos como las asociaciones no tienen a lo mejor la capacidad técnica para ello, no tienen los conocimientos o no pueden acceder a ello de forma adecuada. La idea es dar ese tipo de ideas para que los proyectos que se presenten tanto a convocatorias locales o de otro tipo de administraciones sean proyectos de calidad y proyectos que estén diseñados desde un principio con necesidades identificadas correctamente y que puedan tener un impacto tanto a nivel local como en otro ámbito si se desarrollan de esa forma. Pues esperamos que se lleven sobre todo ese tipo de conocimientos y habilidades para que tanto de cara a este año, en el 2026, cuando ya habrá también el apoyo por parte del Ayuntamiento con las subvenciones locales, puedan tener esas habilidades para que mejoren los proyectos que han hecho los años anteriores y puedan hacer proyectos, como digo, de calidad, ¿no? Proyectos que tengan un impacto real en el municipio. Y sobre todo también que puedan llevarse pues ese tipo de conexiones. También tenemos la intención de que puedan conectar entre asociaciones del municipio, que muchas veces falta esa interconexión y no se conocen entre ellas, para que también puedan colaborar, ya que es creciente, ¿no?, esa demanda también de proyectos de colaboración en los distintos ámbitos a día de hoy, y en un contexto donde la financiación cada vez está más distribuida entre distintos actores, es importante también esa colaboración entre entidades. Y agradecer también al Ayuntamiento, por supuesto, por esta colaboración, ya que es muy importante poder dar a las asociaciones estas capacitaciones, ya que en muchas ocasiones muchas asociaciones no están totalmente profesionalizadas, no tienen esa posibilidad de acceder a este tipo de conocimientos y a veces no es sencillo comprenderlo. Hoy lo vamos a hacer aquí de una forma práctica, con el objetivo de que todos puedan entenderlo bien, puedan aplicarlo en el trabajo que hacen y puedan aplicarlo en los proyectos que vayan a desarrollar en cada una de las asociaciones. Por tanto, son iniciativas clave sobre todo para fortalecer el tejido local de asociaciones y fortalecer de cara a los próximos años también el acceso a la financiación en este tipo de entidades. Bueno, buenas tardes. La manera como hemos estructurado este proceso es con la idea de ir trabajando desde una mirada más estratégica y más general para luego entrar ya a la parte concreta de formulación de proyectos y gestión de asociaciones. Entonces, la idea de la escuela era que finalmente salieran de aquí propuestas con sentido, propuestas coherentes, propuestas sostenibles en el tiempo, pero hechas desde una mirada mucho más profunda. Entonces, por eso desde la primera sesión abrimos el marco un poco reflexionando sobre cuál es el papel del tejido asociativo como motor de participación, y luego nos hemos detenido a ver algunos elementos que son clave, ¿no? Porque de hecho para que un proyecto funcione, pienso que hay 3 elementos que son indispensables. El primero es la relevancia, es decir, que sea un proyecto que responda a una necesidad real que existe en el municipio.
Por eso en el primer taller os detuvisteis a identificar las necesidades que desde cada una de las entidades habéis detectado, habéis identificado y tratar de ver cuáles son las prioridades. El otro punto necesario es la continuidad, ¿no? Es decir, hay determinadas convocatorias en las cuales se financian determinadas acciones, pero sostener en el tiempo las intervenciones ya depende de las asociaciones. Entonces entramos a la segunda jornada trabajando todo el tema de cómo se sostiene la asociación para empezar, y se ha tocado también lo importante que es diversificar, no solo quedarnos con uno o dos fuentes de subvención o de financiación, sino tratar de abrir otros canales, como puede ser, por ejemplo, no solo las subvenciones, sino las licitaciones, el crowdfunding, en fin, o otros canales que puedan existir. Y también importante el poder optimizar recursos, porque obviamente no son recursos infinitos, sino más bien son bastante reducidos, lo sabemos todos los que estamos metidos en este mundo, y por eso es tan importante evitar duplicar actividades, por ejemplo, duplicar los esfuerzos, sino más bien generar sinergias, es decir, unir las distintas actividades que cada asociación puede aportar para generar un impacto más profundo. Y por eso también es importante aprovechar ese tipo de espacios donde no solamente recibimos información, sino también podemos dialogar, conocernos mejor entre todos y así también ir fortaleciendo esos hilos que sostienen el tejido asociativo de la localidad. Y el último punto que también es importante es el impacto. El impacto no solamente es hacer cosas, sino que esas cosas que hacemos generen un cambio o un bienestar o una mejora en la comunidad. Entonces, para eso también es importante contar con redes de colaboración, con una comunicación muy fluida entre las entidades que conforman el tejido asociativo y entre los demás actores del municipio. Entonces, el día de hoy lo que toca es aterrizar todo eso y convertirlo en un proyecto. La necesidad que hemos identificado, las redes que ya conocemos, y desde una manera mucho más estratégica. Entonces, pasaremos, como ya comentó Julieta, a ver un poco cómo se gestionan las asociaciones, también para el tema de la sostenibilidad de la asociación, y después ya entraremos a la tarea de ver cómo formulamos proyectos paso a paso, junto con Juanfran, pasando desde la identificación de la necesidad, de los objetivos, nuestros resultados, las actividades, en fin, un poquito de todo lo que conforma un proyecto, y la idea es que salgáis de aquí, de este taller, con un esquema un poco más claro de lo que va a ser vuestro proyecto. Entonces, al final no se trata solo de llenar un formulario, sino más bien de saber darle forma a una idea para generar un impacto favorable en nuestra entidad. Bueno, en nuestra entidad y hacia afuera, obviamente, ¿no? Entonces, pues nada, solo quería eso, darle un pequeño marco a por qué hemos estado trabajando, cómo hemos estado trabajando y lo que vamos a hacer hoy. Así que sin más, yo me quedo aquí y ya los dejo con María. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todos. Vamos a empezar con, bueno, mi presentación que ya la ha hecho Julieta perfectamente. Y bueno, el índice que tenemos hoy es, bueno, vamos a trabajar lo que os comentaba, la gestión básica de asociaciones, registros y actas, gestión de personas socias, el certificado digital, cómo obtenerlo, cómo renovarlo, y luego tendremos un espacio de dudas y preguntas. Empecemos entonces. La gestión básica de asociaciones, ¿vale? Con el tema del registro sobre todo. Los registros tienen que ver con el ámbito de actuación de la asociación. Si tenemos una asociación que solamente actúa en una comunidad autónoma, tenemos que acudir al registro autonómico, el que sea. Si actúa en varias comunidades, el registro nacional, y si la asociación quiere participar en actividades municipales, el registro municipal. Aquí os traigo varios ejemplos un poco para aterrizar este tema. La asociación que actúa solo en Andalucía, el registro de asociaciones de la Junta de Andalucía. La asociación que actúa en toda España, y esto quiere decir que actúa en 2 comunidades distintas, mínimamente. O sea, cuando ya se sale de una comunidad autónoma, ya estamos hablando de que tiene que ir al Registro Nacional de Asociaciones, que depende del Ministerio del Interior. Y si
la asociación quiere ser reconocida oficialmente en el municipio, acceder a subvenciones, solicitar espacios municipales, participar en actividades del ayuntamiento, es cuando tiene que acudir al registro municipal del ayuntamiento. Esto quiere decir que el registro municipal normalmente no sustituye al autonómico o al nacional, es adicional, ¿vale? Empecemos entonces con el registro nacional. Solo se inscriben las asociaciones de ámbito estatal que tengan actividad más de una actividad en terreno, ¿no? Actividad ámbito más allá de una comunidad autónoma. Os dejo aquí también, bueno, esta información la tendréis, el PDF quedará accesible para que podáis coger la información que os sea necesaria. Yo os dejo la web del Registro Nacional de Asociaciones y estos tipos de registros, no solamente el nacional, sino el que hablaremos, que es el andaluz y el del Ayuntamiento de Alaurín, tienen la presentación exclusivamente electrónica, ¿vale? Hay, a partir de la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, al ser las asociaciones personas jurídicas, deben relacionarse con la administración exclusivamente de forma electrónica. El uso de papel físico ya no está permitido en lo que hacíamos como de la ventanilla, ¿no? Los registros físicos, si intentamos presentar una documentación allí, el registro puede rechazarla o exigir una subsanación obligatoria a través de la sede electrónica para que la entrega sea válida, por lo que volvemos un poco a la casilla de salida, que tenemos que pasar por lo electrónico. Los particulares sí pueden seguir utilizando este sistema para, por ejemplo, licencias de obra o, bueno, los empadronamientos, por ejemplo, se siguen haciendo así, pero las personas jurídicas o las asociaciones en este caso es necesario pasar por el registro electrónico. ¿Qué pasa? Mientras el representante de una asociación debe usar siempre certificado digital. Pero bueno, veremos en el procedimiento que obviamente cuando uno empieza una asociación, cuando una asociación empieza su andadura, pues tiene que para poder tener un certificado digital, pues tendrá que seguir unos pasos y bueno, entonces es un poco la pescadilla que se muerde la cola, pero encontraremos la manera de hacerlo. En este caso lo que podemos hacer es que firmar los documentos de puño y letra, ¿vale? Pero el envío al registro sí tiene que seguir siendo digital. O sea, si no tenemos el certificado digital aún de la asociación, porque recién la hemos creado, ¿no? Y tenemos que meternos en registro, pero no tenemos un certificado digital, lo que hacemos es firmar todos los documentos a mano y la responsabilidad del trámite es de la persona que sube los documentos, o sea, una persona física con su certificado digital de persona física, personal, es quien presenta toda esa documentación en el registro, ¿vale? Asumiendo la responsabilidad legal sobre la veracidad de los archivos que presentamos y las firmas que contienen. ¿Por qué pasa esto? Porque, bueno, lo veremos un poco más adelante, pero para el certificado digital nos piden estar inscritos en algún registro, entonces pues es eso, ¿no? O sea, primero tenemos que gestionar la inscripción en el registro para poder tener luego el certificado digital y ya poder organizarnos y hacer todas las gestiones que tengamos que hacer. Entonces, en el Registro Nacional de Asociaciones, que os dejo ahí también el enlace a la sede electrónica, tendríamos que presentar la siguiente documentación: una solicitud de instancia, también nos dejo el enlace y los documentos que maneja toda asociación, ¿no? Una vez que nos ponemos de acuerdo y organizamos la asociación, tenemos un acta fundacional y unos estatutos. Además piden que si los promotores son menores, mayores de 14 años, tienen que tener un documento acreditativo de que sus padres o el tutor da el consentimiento para ello. Y luego también el Registro Nacional de Asociaciones tiene tasas, ¿vale? Van desde los 12 euros para la emisión de un certificado hasta 40 euros, por ejemplo, el máximo.
Luego pasaríamos al registro autonómico de asociaciones, al registro de asociaciones de la Junta de Andalucía. También os dejo el enlace y nuevamente nos encontramos con que la presentación en este registro es exclusivamente electrónica. Si realizamos una presentación presencial, podrían requerirnos la subsanación a través de la presentación electrónica, con lo que otra vez volvemos a la casilla de salida. La documentación a presentar, nuevamente, un formulario de inscripción, también tenemos el enlace, el acta fundacional, los estatutos y el consentimiento. De diferencia con el otro registro, no tenemos tasas, pero el procedimiento es similar. Y luego pasamos al registro municipal de asociaciones, propiamente el de la Avenida Grande. Entonces tenemos una tramitación que también es con certificado digital, en la sede electrónica del ayuntamiento. Entonces cuando abrimos la sede electrónica, tendremos el catálogo de trámites y dentro del apartado de secretaría encontraremos la solicitud de alta, bajo, modificación de registro de asociaciones. Tendremos que descargar y rellenar la solicitud y adjuntar los documentos requeridos y firmar con la firma digital. ¿Qué documentación necesitamos entonces para esto? Nuevamente el acta fundacional, y aquí os he dejado aquí mismo enlaces a modelos de acta y estatutos, aunque he visto que la mayoría de las personas inscritas en la formación de hoy son ya integrantes de asociaciones. Por subir a alguien que está todavía pensándolo o están en ese proceso, pues para que tengan un modelo de acta fundacional y de estatutos donde basarse. Luego también piden el sitio de la asociación y el número de inscripciones en el registro de asociaciones de la Junta de Andalucía o en el registro andaluz de entidades deportivas. Esto quiere decir que para inscribirnos en el Ayuntamiento de Alhaurín tenemos que ser inscritos en el Ayuntamiento, en el registro de asociaciones de la Junta de Andalucía. Por lo que nuestro trámite inicial sería en la Junta de Andalucía o en el registro nacional, en el caso que tengamos un ámbito mayor al de la comunidad autónoma. Y una vez que tengamos esa inscripción, con esta documentación podemos inscribirnos en el ayuntamiento. Además de eso, nos piden certificados emitidos por la asociación con firma del secretario y el visto bueno del presidente, con los cargos directivos actualizados, porque muchas veces los cargos directivos, dependiendo, esa información se encontrará en los estatutos, lo fijaréis vosotros, pero normalmente pues pueden durar 2 años, 4 años. Entonces, pues claro, cuando presentamos una documentación que dice que nuestro presidente o presidenta es del año 2024, pues nos piden un certificado que diga que actualmente siguen siendo las mismas personas las que ocupan los cargos de la Junta Directiva. Lo mismo con el domicilio social actualizado. También piden un presupuesto del año en curso, el programa de actividades para este año también, y un número de personas, un certificado con el número de personas socias actualizado. Eso también lo veremos en el apartado de la gestión de socios. Y ahora habríamos terminado con la parte de los registros y pasamos a la parte de actas. ¿Cuál es el fin del acta, no? Porque a veces puede ser un poco complejo el entenderlo. ¿Por qué hay que tomar nota de absolutamente todo y por qué hay que seguir tantas formalidades? Pero son necesarias cuando estamos trabajando en grupo y cuando llegamos a acuerdos. Entonces, ¿para qué sirve el acta de una asociación? Es un documento que recoge lo que ocurre en una reunión de la asociación. Es importante porque demuestra los acuerdos, permite justificarlos ante la administración, los mismos certificados de los que hablamos en el punto anterior salen de las actas. Si nosotros llegamos a un acuerdo, por ejemplo, para hacer un proyecto y poner la asociación un porcentaje del presupuesto, pues ese acuerdo, ese certificado de ese acuerdo se puede exigir llega un momento en otro organismo. Entonces, por eso son importantes las actas. Y sirven como registro de la actividad de la asociación. Como decía recién, por ejemplo, se pueden pedir actas o certificados de actas en trámites con el ayuntamiento o con la Junta de Andalucía. ¿Quiénes o quiénes elaboran y las firman, ¿no? El encargado de elaborar las actas es el secretario, es el que la redacta, el que firma el acta y con esa firma certifica lo que se ha escrito en el acta. El presidente también debe firmar las actas dando su conformidad
Y también confirma que la reunión se ha celebrado, ¿no? Y que está de acuerdo con lo que lo que el secretario establece en esa acta. Sin firmas, el acta no tiene validez, básicamente. El acta no se borra ni se cambia sin dejar constancia. Si hay un error, se corrige en la siguiente reunión o se aprueba el acta con la corrección. No se debe borrar, rehacer o modificar sin tomar nota. ¿Vale? Es importante eso, porque si hacemos una modificación y eso no sigue el procedimiento correcto, pues puede dar lugar a que alguien que vea el acta pueda creer que hemos cambiado algo como, vamos, para mantener un poco el espíritu del acta, ¿no? Que certifique que acuerdos se han llevado a cabo, tiene que mantenerse esto de no corregir, o sea, que la corrección se haga con la firma del secretario y del presidente y que se haga y las modificaciones se anoten. ¿Cómo se elabora un acta? ¿Vale? Aquí os he hecho un par de diapositivas con los pasos para elaborar un acta. Lo primero son los datos básicos que deben incluir. Los datos deben aparecer normalmente al principio del documento. El nombre de la asociación, el tipo de reunión, si es una junta directiva, una asamblea extraordinaria o general, la fecha en que se realiza, la hora de inicio, el lugar de la reunión o si es online, y qué persona preside la reunión y qué persona actúa como secretaria o secretario. Luego, el punto número 2 sería la lista de asistentes. Debe indicarse quién participa en la reunión. Se puede poner el listado de asistentes o un número total. Y también se puede indicar personas invitadas, si las hay, por ejemplo, de otras asociaciones, si hubiera algún tema que tratar en algún tipo de reunión y tuvieran que participar. Luego tenemos el orden del día. El orden del día es la lista de temas que se van a tratar, ¿no? Esa lista de temas que manejamos antes de llegar a la reunión. Entonces tenemos la lectura y aprobación del acta anterior, siempre se hace en la reunión posterior, o sea, si tenemos una junta directiva y tenemos el acta, en la siguiente junta directiva se tiene que aprobar el acta de la junta directiva anterior, y lo mismo con las asambleas. La organización, por ejemplo, ¿no? O sea, aquí he puesto unos ejemplos de órdenes del día que puede ser organización de actividades del trimestre, estado de cuentas, ruegos y preguntas. El orden del día no es un listado cerrado, o sea, se pueden incluir más temas, pero es bueno tener un orden del día a la hora de ir a la reunión porque todos preparamos ese orden del día y todos sabemos de qué vamos a hablar. Y eso es muy saludable para poder prepararnos todos, ¿no? Para esa junta o esa asamblea. El punto número 4 sería el desarrollo de la reunión. Aquí se explica qué se ha tratado en cada punto y no es necesario escribir todo lo que se dice, solo las ideas principales y las decisiones tomadas. El ejemplo que os pongo aquí, la lectura de aprobación del acta anterior y, por ejemplo, el secretario procede a la lectura del acta de la reunión anterior que queda aprobada por unanimidad. Es un ejemplo bastante, que se repetirá mucho en vuestras actas. El punto número 5, acuerdos adoptados. Se deben dejar claros los acuerdos o decisiones. Esta es una de las partes más importantes porque es lo que refleja luego los acuerdos realmente adoptados y sobre todo el camino que siguen esos acuerdos, ¿no? O sea, porque los acuerdos, si acordamos, por ejemplo, abrir una cuenta bancaria, pues el fruto de eso es ir al banco y abrir una cuenta. Entonces, por eso son tan importantes los acuerdos. Y tomar nota de ellos. Por ejemplo, acuerdos. Organizar una actividad cultural el día 20 de abril. Solicitar subvención al ayuntamiento. Aprobar el presupuesto presentado por la tesorera. En el punto número 6, la hora de cierre. Se debe indicar cuándo se termina la reunión. Por ejemplo, no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 7:30, a las 19:30 horas. Y por último, las firmas. Como os he dicho antes, las actas tienen que estar firmadas por el presidente y el secretario, por el secretario con el visto bueno del presidente normalmente, y un acta sin firma no tiene validez. Algunos tips.
Es importante escribir la acta lo antes posible después de la reunión. No dejar pasar mucho tiempo para redactarla porque se pueden olvidar acuerdos o detalles importantes, aunque hay que tomar nota durante la reunión de estos acuerdos, ¿no? Usar un lenguaje claro y objetivo, no incluir opiniones personales, interpretaciones o comentarios subjetivos sobre lo que se dijo en la reunión. Guardar las actas en un libro de actas o archivo digital. No guardar las actas en documentos sueltos, correos electrónicos o archivos que se puedan perder o modificar fácilmente. Y numerar las actas, no tener las actas sin numeración o sin orden cronológico, ya que dificulta su control y consulta. La gestión de personas socias, clave para el funcionamiento de una asociación. Bueno, yo he querido destacar 3 pilares. Una es los datos que manejamos de las personas socias, los datos necesarios, nombres, apellidos, DNI, número de teléfono, correo electrónico, la fecha en que se hizo el alta y la cuota. Normalmente esa información la tenemos en el formulario de alta. Luego, herramientas que utilizamos. El Excel, el Google Sheet, que es el Excel del Google Drive, y también formularios online, sobre todo para el tema de las altas y las bajas. Y sobre todo mantener un control sobre las altas y las bajas, los pagos de cuotas, obviamente, la comunicación con socios, que es tan importante, no solamente para citarlos a juntas o asambleas, sino para comunicar de las actividades, y también el tema de protección de datos. Sobre protección de datos me gustaría daros 3 tips. Primero, recoger solo los datos necesarios, ¿vale? No solicitar datos que no tengan una utilidad real para la asociación. La Ley de Protección de Datos exige que los datos sean adecuados, veraces y proporcionales a lo que se necesita. Pedir solo la información necesaria y mantenerla en línea. Por ejemplo, si las cuotas no se hacen por transferencia bancaria o no necesitamos para nada el número de cuenta de un socio, no tenemos por qué solicitarlo. El punto número 2, informar a los socios del uso de sus datos. Cuando una persona se hace socia, la asociación debe informar para qué se usan sus datos. Por ejemplo, gestionar el registro de socios y socias, enviar información sobre actividades, gestionar cuotas. También se debe informar quién es el responsable de los datos, la asociación, y cómo puede ejercer sus derechos. Y bueno, un consejo sobre esto es tener siempre un listado actualizado. Esto facilita convocar asambleas o enviar información, y si nos piden también un certificado de socios, de número de socios, pues también lo tendremos ahí, esa información para poder transferirla al documento. Y el punto 3, proteger y guardar bien la información. Los datos de los socios deben estar protegidos y accesibles solo para personas autorizadas. Hay información sensible como número de DNI, nombre completo. Entonces, es información que tiene que estar protegida y bien guardada. Buenas prácticas sobre esto: guardar los listados en un ordenador protegido con contraseña, no compartir bases de datos por WhatsApp, evitar enviar listados completos de socios por email, usar una copia de seguridad segura. Y también es importante eliminar los datos cuando ya no sean necesarios. Si tenemos socios que se han dado de baja, eliminamos los datos, porque tener esos datos es un riesgo de una información que ya no manejamos y no necesitamos. Y ahora vamos al certificado digital ya. El certificado de representante de personas públicas. Como hemos visto, sirve para presentar documentos en registros electrónicos, también para hacer trámites con ayuntamientos, Junta de Andalucía, realizar trámites en la seguridad social, usar la agencia tributaria y firmar documentos en general. Ahora que tenemos esta obligación de ser digital frente a organismos como la Junta de Andalucía o el Ministerio del Interior, como he hablado, o el Ayuntamiento, y tenemos que manejar el certificado digital de la asociación, pues tenemos que ver también la manera de que esa herramienta de sacarle todo el mayor provecho, ¿no? ¿Cómo lo obtenemos entonces? Lo tenemos que solicitar online en la web de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, ¿vale? Que también os he dejado el enlace ahí debajo. Una vez solicitado, recibimos un código de solicitud. Con este código de solicitud tenemos que sacar una cita
¿vale? En este caso nosotros tenemos que ir a la agencia tributaria y para acreditar la identidad, ¿vale? Y llevar la documentación necesaria, que la veremos en la próxima diapositiva. Luego que nos acrediten la identidad, nos llegará un correo electrónico y podremos descargar el certificado en el ordenador en el que se hizo la solicitud. Y tiene un coste de 14 euros masiva la tasa, aproximadamente. Estas cosas pueden ir cambiando, pero estaban 14 euros cuando lo miraba. Está bien. Luego, el procedimiento de renovación. ¿Cómo renovar? Si no está caducado, se puede renovar online. Tenemos un plazo de hasta 60 días para iniciar el trámite de esos 60 días antes de que caduque. El requisito indispensable es tener el certificado actual vigente e instalado en el navegador para autenticarse. Si está caducado, tenemos que volver a la casilla de salida y empezar a gestionarlo desde cero. En el procedimiento de renovación, la autentificación en la web de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y allí solicitamos la renovación. Con eso recibiréis un código de solicitud por correo electrónico. Descargamos e instalamos el nuevo certificado y parece, bueno, por lo que dice el instructivo, pues tardamos un poquito, en el mismo día podemos tenerlo y la tasa cuesta 14 euros máximo. En cuanto a la documentación, primero la acreditación. El que solicita el certificado digital tiene que ser el presidente o el representante legal de la asociación. La acreditación de la identidad, como os he dicho, es en las oficinas del registro de la agencia tributaria y normalmente va con cita previa y tiene una validez de 2 años este certificado digital. La documentación que nos van a pedir es el certificado del registro de asociaciones, ya sea el central o el autonómico, o sea el del Ministerio del Interior o el de la Junta de Andalucía en este caso, emitido en los 15 días hábiles anteriores a la fecha de acreditación en la oficina de registro. Quiere decir esto que una vez que emiten el certificado tenemos 15 días para hacer el trámite. Ese certificado tiene que acreditar la inscripción de la identidad, que la identidad está inscrita en el registro que sea, en el registro de asociaciones central o autonómico, y la representación legal del presidente o miembro del órgano con facultades delegadas. Eso quiere decir que no solamente nos van a decir que la asociación está inscrita, sino que está inscrito el presidente, que es el representante legal y que tiene las facultades delegadas para representar a la asociación. Si el solicitante no es el presidente, puede darse ese caso, y es representante voluntario, puede ser otro miembro de la junta directiva, necesitará un poder notarial con una cláusula especial, ¿vale? Os he puesto aquí el anexo 1, el enlace, donde aparece la cláusula específica que pide la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para esa gestión. También necesitaría presentar el DNI del presidente o del representante voluntario y el número de identificación fiscal de la asociación. El certificado del registro municipal de asociaciones del ayuntamiento no es válido para esta gestión, ¿vale? Solamente el central o el autonómico. Y los documentos que aporten, los documentos que llevemos, tienen que estar sellados por el registro, o sea, originales, o en el caso de ser en formato electrónico, deberán poder ser verificados. O sea, que normalmente vienen, os he insertado aquí la imagen con ese código de barras y un código de seguro de verificación. Ellos pueden verificar que el documento fue emitido por la Junta de Andalucía y es original, no tiene modificaciones. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Ahora vamos a pasar un poco a una sesión bastante más práctica, ¿vale? Yo no voy a estar hablando demasiado rato, voy a explicaros un poquito solo lo que vamos a hacer y un poco los conceptos básicos que quiero que os llevéis de aquí hoy también, de cara a poder formular mejores proyectos en vuestras asociaciones. Como dice Julieta, yo soy Juan Francisco Suárez, yo soy coordinador de proyectos en Coglobal y bueno, yo tengo unos 7 años de experiencia ya trabajando en consultoría de proyectos, diseñando proyectos europeos, proyectos sociales, proyectos de distintas temáticas en realidad, con entidades locales, con asociaciones, con empresas, etcétera, etcétera. Y lo que vengo aquí hoy a explicaros un poco es básicamente el marco lógico de proyectos, es decir, la propia metodología para diseñar un buen proyecto
La idea aquí básicamente es que esta metodología os sirva a todos para que podáis diseñar proyectos de cara a convocatorias, ya sea locales, ya sea autonómicas, ya sea nacionales, porque al final la metodología de diseño de proyectos es la misma. A día de hoy, como ya habréis visto también en las sesiones anteriores, vivimos también cada vez con una financiación menos disponible también para asociaciones, y cuando hablamos aquí hemos hablado de muchas cosas importantes, de la gestión, hemos hablado de muchas cosas en las sesiones anteriores, pero la realidad es que lo más importante para las asociaciones acaba siendo una cosa, que es la financiación, como acaba siendo para cualquier entidad. Y acceder a la financiación a veces no es tan sencillo. En muchos casos las asociaciones tienen sus ingresos de los propios usuarios que tienen las actividades, en otras veces dependen directamente de la financiación pública, financiación privada, etcétera, etcétera. En este caso nos vamos a enfocar en cómo diseñar un proyecto. ¿Por qué? Porque la mayoría de convocatorias que son para financiar actividades de las asociaciones se basan en un diseño de un proyecto. Tú puedes tener tus actividades que haces ya de forma habitual y llevas haciendo 10 años, pero la realidad es que cuando te presentas a una convocatoria no vale con contar lo que haces. Hay que diseñar un proyecto específico con sus objetivos, con sus resultados, con sus necesidades, indicadores también, que ahora veremos, etcétera. Entonces, a día de hoy, además, yo quiero destacar una cosa, que lo voy a explicar un poquito más al final, pero como todos sabéis, a día de hoy vivimos en la era de la inteligencia artificial y cualquiera puede diseñar un proyecto, en realidad. Pero lo que yo quiero aquí es que entendáis los conceptos básicos para diseñar un proyecto, porque si no, no vale de nada irnos a ChatGPT y decirles que nos haga el proyecto, que nos lo va a hacer muy bien, probablemente, y nos lo va a hacer muy bonito, pero va a ser un proyecto incoherente, va a ser un proyecto probablemente poco viable, porque una inteligencia artificial no conoce vuestra asociación, ni conoce vuestra capacidad completa, ni conoce qué recursos tenéis para implementar una actividad o no. Por tanto, os va a diseñar un proyecto probablemente muy bonito, porque además la IA tiende a decir cosas buenas para que lo asimiléis incluso más bueno de lo que sea, y eso va a hacer que incluso a lo mejor, aunque diseñéis un proyecto que realmente a ojos de un evaluador sea un proyecto bueno en una convocatoria, luego no sea implementable por vuestra parte, porque sea exagerado o sea inviable, ¿vale? Entonces vamos a analizar hoy las distintas fases, que yo lo que quiero es que lo entendáis y después os voy a dar un poquito también consejos un poco de cara a la IA, porque innegablemente todo el mundo usa la IA para la formulación de proyectos como herramienta de apoyo, que es lo que yo quiero aclarar hoy, ¿vale? De ahí que también evidentemente existe más competitividad en las convocatorias públicas, porque cualquiera puede diseñar un proyecto, pero hay que entender los componentes de los proyectos, ¿vale? Yo me voy a enfocar en todo momento en la convocatoria local del ayuntamiento, ¿vale? Enfocándonos en la de 2025, la de 2026 está por aprobar aún, pero bueno, probablemente sea similar y muchos de aquí, no sé si tenéis experiencia, eso sí quería preguntar, si tenéis ya experiencia solicitando subvenciones, si levantáis la mano los que sí tengáis en vuestra asociación local, autonómica, nacional, me da igual, algún tipo de experiencia. Vale, vale, perfecto. Vale, entonces ya conoceréis un poquito la convocatoria, pero vamos a ir un poco a entenderla mejor y a diseñar mejor los proyectos a presentar. ¿Vale? Entonces vamos a cubrir un poco conceptos clave, luego vamos a trabajar en grupo. Os habéis sentado como habéis querido ahora, que está bien, porque así veo cuántos sois. Ahora lo vamos a hacer por temáticas, porque mi intención también es que podáis estar en grupos con otras asociaciones que hacen temáticas parecidas, ¿vale? Para diseñar un proceso, que a lo mejor en algún caso estáis así ya, eso no lo sé, pero ahora esa parte la haremos ahora. Después pasaremos un poco a explicar el marco lógico, como os decía, objetivos, resultados, indicadores, y después una última parte sí quiero hacer, y es en la que también seáis vosotros mismos evaluadores de otras propuestas, porque eso va a ser un ejercicio interesante para que podáis ver otros proyectos desde los ojos de un evaluador, porque al final cuando vosotros presentáis un proyecto lo está revisando otra persona, lo está revisando una persona del ayuntamiento que tiene unos criterios de evaluación específicos para evaluar vuestro proyecto, ¿vale? Pues, por tanto haremos eso con los proyectos finales que haráis, para que también podáis comportaros como evaluadores, porque cuando uno diseña un proyecto es útil verse a sí mismo como evaluador y evaluar su proyecto. Lo que pasa es que cuando uno evalúa su proyecto no ve los errores que ve un evaluador, porque lo ha hecho uno mismo. Pero es interesante ver otros para detectar ese tipo de errores, ¿vale? Eso lo haremos al final. Primera parte que yo quiero comentar primero, como conceptos claves de la convocatoria, ¿vale? Convocatoria que algunos ya conoceréis. Si no la conocéis, consejo fundamental en cualquier convocatoria, tanto la del ayuntamiento como en otra, es leer bien la convocatoria, ¿vale?
Y no vale tampoco aquí pasármela por IA y que te la lea, porque probablemente te va a omitir un montón de detalles que luego no lo sabes y lo ponía específicamente en la convocatoria, ¿vale? Leer la convocatoria, ver evidentemente si la convocatoria se adecúa bien a lo que nosotros queremos hacer. En el caso de la convocatoria del ayuntamiento, probablemente se adecue a una amplia variedad de actividades, porque tiene muchas líneas y está abierta también a que las asociaciones de todo tipo puedan solicitar apoyo y financiación, ¿no? Pero en otras convocatorias serán más específicas, a lo mejor habrá convocatorias específicas para deportes o convocatorias específicas para medio ambiente, etcétera, etcétera, ¿no? O para educación también. Importante, esto más aplicado ya también a la convocatoria del ayuntamiento, un proyecto, una línea, ¿vale? Es importante encajar bien, y esto va para todo tipo de convocatoria. Un proyecto tiene que estar alineado con las líneas y las prioridades de una convocatoria. Y por tanto hay que especificar qué línea es y hay que seleccionar la correcta, ¿vale? Porque si ponemos la que no es, si vamos a hacer un proyecto de cultura, pero lo encajamos en un proyecto social o en servicios sociales, no lo estaremos encajando correctamente. A pesar de que luego el proyecto esté muy bien diseñado, pero de base estará mal el proyecto. Por tanto, eso hay que tenerlo en mente en todo momento, ¿vale? Como decía, la línea correcta. ¿Por qué? Porque si le ponemos línea incorrecta, en muchas ocasiones es una exclusión directa porque no está correcto el proyecto encajado en la prioridad y no está alineado con lo que pide la convocatoria. Año natural dependerá también de la convocatoria, en este caso de este año, pero normalmente suelen ser financiadas actividades del año, pero eso ya dependerá de la de 2026. Coherencia. Un proyecto tiene que ser coherente, tiene que partir de unas necesidades concretas, que ahora veremos, no inventadas. ¿Por qué? Porque las necesidades, como lo comento aquí, deben ser necesidades reales. Tú puedes decir, en el municipio hace falta más deporte para la población, pero tú tienes que justificar por qué. Es decir, mira, hemos identificado que no hay suficiente oferta deportiva de este tipo para tal grupo de población, o hemos hecho una encuesta con esta población, hemos hecho una asamblea con esta gente, o nuestro grupo que trabajamos nos ha dicho esto. Las necesidades se tienen que fundamentar en algo, no se pueden fundamentar en una afirmación, porque la necesidad no es una afirmación, es una necesidad real, ¿vale? Y la idea de financiar proyectos es solucionar necesidades y crear un impacto que mejore las necesidades y los problemas que existen en un grupo concreto o territorio concreto, ¿no? Por tanto, proyecto coherente con sus necesidades, con sus objetivos, que ahora veremos qué es cada cosa, con sus resultados, con sus indicadores cuantitativos, cualitativos, que ahora explicaremos un poquito más, y todo debe encajar, porque, y aquí lo comento de nuevo como aviso con la inteligencia artificial, de nuevo, a veces no va a hacer proyectos coherentes, porque tú vas a hacer en un día distinto los objetivos y a lo mejor en otro momento me haces los resultados y no todo casa correctamente, ¿vale? Todo debe de casar, tanto los números, tanto el grupo objetivo que queremos hacer. Si en la necesidad me estás hablando de la población joven, que has identificado la necesidad con la población joven, y las actividades, me estás haciendo actividades con población mayor, no tiene sentido el proyecto, porque no estás conectando correctamente las necesidades, a no ser que esté justificado, con las acciones que estás haciendo, con los objetivos o resultados que quieres obtener, ¿vale? Todo debe ser coherente a lo largo de todo el proyecto. Que un evaluador lo pueda leer y tenga sentido al leer un proyecto completo, ¿vale? Evidentemente, debe ser un proyecto viable. La viabilidad también entra en el ámbito presupuestario, entra en el ámbito de capacidad que tengamos cada uno de las asociaciones, pero debe ser un proyecto viable. Uno puede poner en un proyecto muchas cosas, pero debe ser algo que tengamos capacidad de hacer, ¿vale? Y también debe ser un proyecto que podamos hacer con el presupuesto que estamos pidiendo. Si decimos que vamos a un presupuesto de 1.000 euros y estamos diciendo que vamos a hacer 50 actividades, pues no es realista tampoco. Por tanto, tiene que ser un proyecto viable y realista, ¿vale? Y bueno, y las necesidades que comentaba, necesidades siempre mejor si las necesidades las hemos identificado con el grupo objetivo, con el grupo con el que vamos a trabajar. Si vamos a hacer un proyecto cultural con jóvenes, ideal si se ha identificado esas necesidades o esas prioridades o preferencias con la población joven del municipio o con la población joven de lo que lo estemos haciendo, ¿no? Pero eso es importante. De alguna forma esto sostiene el resto del proyecto, la capacidad de hacer un diagnóstico con el grupo que está en juego, ¿no? Y que sostiene esto como necesidad, ¿no? Es lo que justifica que eso es una necesidad y por eso necesito el dinero. De ahí lo importante de la consistencia. Exacto. Cosas tan simples como leer la convocatoria. Sí, ¿no? sí. Parece algo muy simple de decir,
pero es que la convocatoria dice un montón de especificaciones sí. que hay que prestarle. Claro, las necesidades al final las podemos hacer haciendo un diagnóstico, pero un diagnóstico puede ser muchas cosas. Un diagnóstico puede ser una encuesta, puede ser unas conversaciones que hemos tenido con nuestros participantes de nuestras actividades, puede ser entrevistas, puede ser... Una serie de talleres. Exacto, puede ser al final necesidad que tú la has identificado, siempre mejor de forma participativa, porque yo puedo decir que yo pienso que la juventud necesita algo en el municipio, pero si yo no le pregunto a la juventud, yo lo estoy diciendo porque yo lo pienso, pero no siempre va a ser real eso. A lo mejor sí, pero no está justificado, ¿vale? Entonces vamos a empezar con esta primera parte. Ahora después vamos a pasar a la parte ya de marco lógico, ¿vale? Que va a ser para diseñar un poco objetivos, resultados, para que entendamos también. Entonces, yo no voy a hablar tanto ya más. Ahora vamos a organizarnos en grupos. Después voy a volver a hablar para explicar los objetivos. Después explicaremos los resultados y después los indicadores. Pero vamos a hacerlo un poco intercalado, porque mi idea es que también podáis trabajar juntos y juntas en un proyecto concreto que ahora podéis diseñar, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer ahora? Aquí, vamos a hacerlo por grupos, ¿vale? Esto está organizado en función de las propias líneas de la convocatoria, ¿vale? A ver, que lo que vamos a separar los grupos es en relación a las líneas de la convocatoria.